Bueno, buenas tardes, mi nombre es Steven Casas, pertenezco al grupo 8 de Entorno Económico. Este es el video inicial en el cual vamos a tocar pues toda la parte de las teorías. Cordial saludo, mi nombre es Kevin Silva Caicedo, soy miembro del grupo número 8. Buen día, mi nombre es Juan Felipe Doñas Portes, pertenezco a la carrera de Administración de Empresas y al grupo 8 de Entorno Económico. Bueno, teorías del comercio internacional, guía 1. Acá está la portada, pues los nombres de mis compañeros que ya previamente se han presentado y nuestra tutora María Carolina Moreno Salamanca. En resumen, bueno, el comercio internacional lo podemos definir como un intercambio de bienes, servicios en todo el mundo, bajo políticas, reglas. Pues a medida del tiempo esto ha ido evolucionando con unas teorías propuestas inicialmente y asimismo pues van a ir en el resumen de este video se van a dar cuenta de cómo estas teorías han evolucionado para lograr un buen comercio internacional y pues esto aplica a diferentes empresas y a diferentes sectores para lograr pues una ventaja en cuanto a al comercio internacional, ya que pues hay unos países que producen ciertos insumos y otros que producen otro tipo de insumos y pues se benefician haciendo un intercambio entre unos modelos de comercialización. Asimismo les vamos a hablar de las tres teorías que nos corresponden en, en nuestra línea del tiempo. Aquí encontramos pues la parte en inglés. Bueno, la introducción. El comercio internacional ha brindado una evolución en lo que son los fundamentos y bases del intercambio entre países, como les nombraba anteriormente. Pues estas teorías son orientadas a actividades productivas que participan principalmente en la capacidad que tiene uno para sustituir competitivamente importaciones, exportaciones. Pues nosotros buscaremos un repaso en cada una de estas teorías, los autores, sus principales aportes y pues lo que es y cómo aplicaría haciendo unos ejemplos en cuanto a nuestro sector. Bueno, nosotros escogimos a GM General Motors. Es uno de los mayores fabricantes y ensambladores de automóviles en Colombia. Nuestro sector es el sector secundario de industria y pues la razón o el objeto social de esta empresa es fabricar, comercializar y exportar rentablemente los mejores vehículos. Se destacan pues por la felicidad de los clientes, los empleados y así pues el valor agregado, tener un valor agregado creciente en la industria colombiana. Bueno, aquí encontramos nuestra línea del tiempo con las nuevas teorías del comercio internacional. Yo les voy a hablar de la teoría de las ventajas comparativas, mi nombre es Steven Casas, como me había presentado inicialmente. Bueno, la teoría de la ventaja comparativa comienza con David Ricardo en el siglo XVI-XVII y una parte del siglo XVIII. Él se basa pues en la teoría de Adam Smith llamada ventaja absoluta. Pues Adam Smith básicamente decía que su ventaja absoluta era que un país podía exportar un bien en el cual tuviera una ventaja absoluta o poseer una ventaja absoluta. Yo hice pues este ejemplo con automóvil, con coches ya debido a nuestra empresa, a nuestro mercado y con aluminio. También pues es un material que se exporta mucho en Colombia y además de eso pues se utiliza para la fabricación de coches. Entonces, ¿qué decía Adam Smith sobre la ventaja absoluta? Él decía que eso era, la ventaja absoluta era el número de horas de hombres empleadas para producir un bien comparado con los demás países, ¿sí? Entonces aquí podemos evidenciar en este cuadrito que hice las horas hombre dividido en unidad producto y los bienes, ¿sí? Entonces acá podemos ver que Estados Unidos utiliza 32.7 horas hombre para fabricar un vehículo.
y Colombia utiliza 63 horas hombre para fabricar el mismo vehículo, o pues bueno, un vehículo. Y podemos ver también que en el aluminio, para fabricar cierta cantidad de aluminio o extraer cierta cantidad de aluminio, Estados Unidos utiliza 52 horas hombre, ¿sí? Y Colombia utiliza 27 horas hombre para la fabricación del aluminio. ¿Qué quiere decir esto? Pues acá podemos ver que Colombia tiene una ventaja absoluta en su aluminio y Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la fabricación de automóviles o de vehículos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué decía David Ricardo frente a esto? Pues él hacía una crítica porque pues evidenciamos que, un ejemplo, si hubiera una cantidad de hombres o un producto donde las horas hombre fueran inferiores en los dos casos, digamos que en automóviles 32.7 y en aluminio 24.5, ¿sí? Pues encontraríamos que no habría ninguna ventaja absoluta por parte de Colombia y pues a Estados Unidos no le convendría exportar ni importar pues nada con Colombia. Entonces, ¿qué nos decía David Ricardo en cuanto a la ventaja comparativa? David Ricardo nos decía que la ventaja comparativa pues era que un país exporta aquel bien en el que posee una ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir esto? El costo relativo de la ventaja comparativa de producir un bien es más bajo comparado a los demás países. Entonces, para este ejemplo, yo lo hice en el mismo cuadrito que teníamos anteriormente con un automóvil y pues el aluminio, donde vemos pues las horas hombre y la unidad de producto, horas hombre, unidad de producto, y encontramos pues cuánto se gasta, haciendo una suposición de que Estados Unidos se gastará pues menos tiempo en la producción del aluminio. Encontramos pues el costo de la oportunidad, ¿sí? Esto lo hice así debido a que quería enfatizar en lo que estaba nombrando anteriormente de Adam Smith, donde pues había una ventaja absoluta. Pues acá en este ejemplo, como pueden ver, no hay una ventaja absoluta, ya que Estados Unidos gasta menos horas hombre tanto en vehículos como en aluminio. Entonces encontramos que el costo de oportunidad se mide pues por estas fórmulas. Aquí vemos pues las horas hombre por unidad producto de carros y las horas hombre por unidad producto de aluminio en el caso de Estados Unidos. Y vemos las horas hombre por unidad de carros de Colombia y las horas hombre por unidad de aluminio de Colombia. ¿Sí? En este caso, para tener nuestro costo de oportunidad, tendríamos que dividir cada uno de los resultados, ¿sí? En cuanto a horas hombre y unidad de producto. Entonces dividimos carros dividido en aluminio. En Estados Unidos nos va a dar 37 dividido en 94, 0.39, y hacemos la misma operación para obtener el segundo resultado del aluminio, que es aluminio dividido en carros, para que nos dé 2.54. Y lo mismo pues hacemos con Colombia. En este caso, carros dividido en aluminio nos da 0.7875, dividido en 95 nos da 0.78, y 95 dividido en 75 nos da 1.26. Bueno, entonces, como podemos ver, según nuestros resultados, pues entre Estados Unidos en su producción de coches o vehículos y su producción de aluminio, y Colombia en su producción de coches o vehículos y su producción de aluminio, nos damos cuenta que tiene un mejor costo de oportunidad y una ventaja comparativa Estados Unidos en la producción de zapatos que en la producción de aluminio, ¿sí? Y Colombia tiene un mejor costo de oportunidad en la producción de aluminio
que es inferior al que tiene pues Estados Unidos, que en la producción de vehículos, que ya es mucho mayor al que tiene, un poco mayor al que tiene Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Estados Unidos debe pues exportar vehículos, automóviles, carros, y pues Colombia debe exportar aluminio. Aquí encontramos pues la teoría de la ventaja comparativa pues con un costo de oportunidad mediante estas fórmulas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos resultados, vamos a proceder a hacer una comparación en cuanto a la especialización en ventaja comparativa. ¿Sí? Entonces vemos aquí esta formulita que encontramos en el libro, donde tenemos el costo por hora de carros dividido por el costo de aluminio, para darnos cuenta que pues es el resultado anterior, 0.39 en la fórmula de horas hombre unidad producto, dividiendo pues el primer rubro, ¿sí? Y pues hacemos lo mismo con Colombia, en el caso de dividir pues el costo de carros o vehículos con el costo de aluminio, para un 0.78, que es el resultado también de la fórmula anterior, dividiendo estos dos factores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues aquí, como decíamos pues anteriormente, la idea es que pues esto sea benéfico para los países, beneficioso, ¿sí? Que las naciones pues tengan en sí algo de beneficio exportando pues sus productos, ¿no? Y pues encontramos que hay que definir un precio relativo para, en este caso, pues el costo del vehículo, del aluminio. Se hace la misma operación tanto en los dos, pero pues pues ya al revés, por decirlo así, que sería primero aluminio dividido por vehículos o carros, y lo mismo para Colombia, tanto Estados Unidos como Colombia. Y se establece pues un precio pues relativo, ¿sí? Entonces pues suponiendo un ejemplo acá, haríamos la operación y un precio relativo puede ser del 0.60, ¿sí? Para ver pues cuál es el costo de oportunidad y la ventaja pues en la especialización comparativa y en el comercio internacional entre Estados Unidos y Colombia. La teoría de la producción de factores va de la mano con la ventaja comparativa al centrarse ambas en la especialización de un país en la producción del producto diferenciador, la cual les dará una ventaja competitiva en relación con los países que necesiten de ese factor, de los cuales tienen en abundancia, en donde la teoría de la producción de factores se enfoca en el trabajo y el capital. Un ejemplo claro de esta teoría puede ser si un país exportará la mercancía cuya producción requiere el uso intensivo del factor abundante y barato, pues el cual podría ser el trabajo, e importará la mercancía cuya producción requiera de un uso intensivo del factor relativamente escaso y caro, que pues en este caso es el capital, que son los dos factores en los que se enfoca la teoría de producción. Las nuevas teorías del comercio internacional siglo XX. En esta parte explicaremos los principios fundamentales del análisis económico. Esto enfocado en las economías a escala interna y externa y cada uno de los factores que intervienen en la nueva teoría. La medición de las dos formas del comercio internacional. El comercio internacional presenta dos formas, las cuales son interindustrial. Esto es básicamente enfocado en el intercambio que se presentan entre países con productos de características distintas. Y el comercio intraindustrial, que esta presenta intercambios de productos similares, es decir, como la misma industria. El comercio intraindustrial ha crecido con mayor rapidez que el interindustrial. Por otra parte,
Entre los propios países desarrollados se ha incrementado la presencia del comercio interindustrial y para esto es necesario analizar los casos de economías a escala. Las economías a escala. La economía a escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor costo. Es decir, a medida que la producción en una empresa crece, su costo por unidad producida se reduce. Cuanto más se produce, menos le cuesta producir cada unidad. Para esto existen dos tipos de economías a escala, es la interna y la externa. Interna. Las economías de escala tienen su origen en el interior de la empresa y se producen cuando aumenta la utilización de todos los factores de producción. La externa se producen fuera de la empresa, en la industria. Las economías de escala externa también se conocen como externalidades positivas. Esto desde el punto de vista gráfico consiste en un desplazamiento de la curva de costo hacia abajo, pero la analizaremos más adelante con mayor detalle. Bueno, analizaremos las economías a escala externa. En este tipo de economía sucede que los costos aumentan a medida que aumenta el número de unidades producidas. En este caso, las economías de escala externa es el incremento de la producción de las demás empresas. Esto hace que se reduzcan los costos medios de cada una. Por otro lado, los factores que se relacionan fuertemente con las economías a escala externa son el comercio internacional. Las economías a escala externa y el comercio internacional. Entonces, es importante recalcar que estas economías se intensifican según la dimensión del mercado y la facilidad del intercambio entre países. Es por eso que son tan importantes las políticas de comercio para que este tipo de situaciones se den. Entonces, asimismo, Mancera menciona también lo que se podría denominar una debilidad en este aspecto del comercio internacional con las economías a escala externa, y es cómo determinar el patrón del comercio. Por otro lado, hablaremos del Internet y su importancia. Esto se da en el intercambio y aumento conforme al avance de la tecnología, la difusión del conocimiento y el mercado laboral. La contribución de limitar al poder del mercado, el Internet ofrece poder consultar proveedores nacionales y exteriores. Las economías a escala interna. Como se menciona anteriormente, las economías de escala interna tienen su origen en el interior de la empresa y se produce cuando aumenta la utilización de todos los factores de producción. Esta escala interna depende de la escala mínima de eficiencia. En las economías a escala interna se presenta la competencia monopolista. Entonces, este modelo permite explicar cómo se incorporan las economías a escala interna en el comercio internacional. Bueno, aquí por una parte, como de un modelo híbrido que combina características de la competencia perfecta y el monopolio partiendo de las premisas que cada empresa es monopolista en su marca, aunque no es de manera total. Bueno, teniendo en cuenta nuestro caso de General Motors, el caso que escogimos, esta situación se adapta perfectamente, dado que la industria automotriz ha venido creciendo. Eh, General Motors ha tenido que ajustarse a las condiciones de la competencia monopolística. Sus ingresos han venido disminuyendo, al igual que su participación en el mercado. Esto debe recurrir a las políticas de reducción de precios y campañas agresivas o incentivos a sus distribuidores en el país. Finalmente se traduce en un menor valor de la venta para recuperar parte del mercado que ha perdido y que ha ido ganando empresas competidoras como Renault. Podemos concluir que el comercio internacional y las economías a escala interna tienen fuerte relación, dado que para las empresas la apertura a nuevos mercados pueden generar que éstas tengan beneficios extraordinarios. Finalmente se puede ver reducidos conforme al ingreso de nuevos competidores, lo que nos lleva a reducir precios. Otro aspecto importante en las nuevas teorías del comercio internacional del siglo XX son los temores sobre los cambios en la industria del ingreso.
En 1957 surgió la Comunidad Económica Europea, con siglas CEE, que inicialmente empezó con 6 países. En 1973 se integraron 3 más. Esto permitió evidenciar el aumento del comercio entre países, es decir, el comercio al interior de las mismas industrias, y por lo tanto el comercio intraindustrial era mayor al interindustrial. Así, esta situación generaba efectos positivos en la industria del ingreso, dado el comercio de productos de la misma industria. Bueno, otro aspecto es la teoría del ciclo de vida del producto. Es la progresión de un producto a través de las 4 etapas de su tiempo en el mercado. Las 4 etapas del ciclo de vida son nacimiento, crecimiento, madurez y estacionamiento o declive. Todos los productos tienen un ciclo de vida y el tiempo en cada etapa varía de producto en producto. Básicamente, esta teoría en su mayoría se aplica para productos de tecnología donde el factor de innovación se agota. Otro aspecto importante es el doping. Esta situación se presenta cuando las empresas venden su producción más barato al exterior que en su propio mercado, o también en casos en que los productos se venden en el exterior a un precio por debajo de su costo medio o unitario. Para que esta situación se presente, se debe tener en cuenta que solo es posible si se dan las condiciones para que los mercados interno y externo estén segmentados, es decir, no debe ser posible que el bien exportado sea reingresado al mercado interno para su venta. Por otro lado, el doping logre elevar al máximo el beneficio de la empresa, se requiere que el precio más elevado se establezca donde la demanda sea menos elástica y el precio más bajo donde la demanda tenga una mayor elasticidad. Globalization has restored in advance at a technological level and in a communication that has occurred once part of the exchange, and has allowed the strengthening and real importance in international trade. Different theories had been oriented to the product activities of the agents that participate or measured mainly in the capacity that one has to replace the import and export that have finally been reflected in the indicators of economic growth. The theory of international trade has provided in the evolution. What are today the foundation and import base of exchange between countries at most of the commercial and economic policies that are currently handled.